¿Vamos? Okay. Capítulo 2, versos 16 y 17. Marcos capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos, escúcheme bien, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Los fariseos, cierto, siempre miradores en menos, decían, esa chusma, con lo que se junta Jesús, esa gentuza, indigna, se junta ese hombre que se hace llamar el Hijo de Dios, el Mesías, se junta con esa gentuza. Ellos eran unos santurrones, ¿cierto? Y así describían a la gente con la que Jesús comía. Pero la asociación de Jesús con los pecadores, ¿cierto? Esto que Jesús hacía al juntarse y asociarse con los pecadores, obedecía a que Él los amaba. Él amaba a los pecadores, Él ama a los pecadores y a su vez a que Él sabía de qué cosas ellos tenían necesidad. Y a esos vino a sanar y a salvar el Señor Jesús. A los que tenían necesidad de ser sanados. Jesús aquí se compara, si usted ve, se compara con un médico, ¿cierto? Ese médico va donde más se le necesita. Y abre sus brazos a aquellos que están enfermos para ser sanados. Un buen doctor, uno de oficio, como se dice, ¿cierto? Nunca va a negar la ayuda a un enfermo. Nunca se va a negar. Siempre va a ir en el auxilio, donde sea que esté. Siempre va a ir en ayuda del enfermo, del necesitado. Y Jesús es ese buen doctor que dice que siempre voy a estar a aquellos que me necesitan y están enfermos. Y esa es la asociación que Él está haciendo en este texto. Jesús, como dije, es el buen doctor que vino a sanar las almas enfermas por el pecado. Él vino a sanarte a ti, hermano mío, y a salvarte a ti de tu enfermedad, de tu contaminación, del pecado que mora en ti. Él vino a eso. No vino a sanar a los que se creen justos, a los que se creen buenos. Él vino a sanar a pecadores. Él vino a salvar a pecadores y para llevarlos al arrepentimiento. Pero si usted se cree sano, entonces Cristo no puede sanarle. Escúcheme bien, vamos a jugar harto con la comparación de la sanidad con la salvación, ¿ya? Si usted se cree sano, entonces Cristo no puede sanarle, porque Él no vino a sanar a los que se creen sanos. Y créeme que este no es solamente un mensaje evangelístico, sino para aquellos creyentes que se creen sanos de toda contaminación, de todo pecado. Yo estoy bien, yo no he hecho mal. Él no puede sanarte, Él quiere sanarte, pero no lo hará hasta que tú aceptes tu real condición y veas con humildad tu necesidad. Hasta que la percibas con humildad. Ahí Él va a poder sanarte. Y es por eso que quiero que vayamos al segundo libro de Reyes. Este versículo que vimos recién nos sirve como introducción para esta historia de Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a desenvolverlos en gran parte del texto. Pero quiero hacerte una pregunta antes de que leamos, ¿cierto? Segunda de Reyes, capítulo 5. Manténgalo ahí, tome atención. Escúcheme bien, hermano mío. ¿Está tu alma enferma? Escúchame bien, no te distraigas. ¿Está tu alma enferma? Y no le estoy preguntando por su cuerpo, fíjese. No le estoy preguntando por su cuerpo, porque lo más probable es que todos digamos, sí, me duele aquí, me duele acá, me duele allá, acá, la pestaña me duele. ¿Cierto? Es lo más probable que digamos. Todo nos duele, siempre algo nos duele. Estoy preguntando por tu alma. Lo que Cristo vino a sanar. Lo que Cristo vino a librar. ¿Está tu alma enferma?
Y hemos aprendido que el alma, cierto, se relaciona con nuestro corazón. Es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la conciencia, del pensamiento, de la voluntad, como vimos hoy. Es el lugar de control de mi vida. Aprendimos hoy eso, ¿cierto? Esa es mi alma, ese es mi corazón. Y ese lugar puede estar infectado. Puede estar contaminado. ¿Está tu alma enferma, hermano mío? ¿Enferma de qué? No entiendo. El alma se enferma y se contamina cuando hay pecado en mi vida, cuando hay afán en mi vida, cuando hay amargura en mi vida, cuando hay falta de paz en mi vida, cuando hay odio en mi vida y cuando hay rencor en mi vida. Mi alma está contaminada por el pecado. Mi alma está enferma del pecado. Cuando hay estas cosas en mi vida, cuando hay concupiscencia en mi vida, cuando hay inmoralidad en mi vida, mi alma está enferma por el pecado. Ahora sí me puedes responder, ¿está tu alma enferma? Y sabes que esa enfermedad afecta la comunión con Dios. Esa contaminación te afecta tu comunión con Dios. Dios, hermano mío, está supliendo o aliviando eso que te aqueja o duele. Hay algo que te duele en tu corazón. Yo sé que hay algo que te duele en tu corazón. Hay algo que te aqueja, hay algo que te tiene intranquilo. ¿Dios lo está aliviando? Para algunos la respuesta puede ser un rotundo sí, Dios me está aliviando. Pero para otros no. Para otros Dios no está aliviando eso que aqueja o duele. Esa herida que hay en el corazón no la está sanando, no la está curando. Y sabe, quiero que entendamos hoy por medio de este estudio que el problema no es que Dios no esté aliviando. El problema es que yo no dejo que Él alivie eso. Consciente o inconscientemente, como quiera verlo, yo no permito que Dios sane mis heridas, cure mis heridas. Por eso mi alma sigue enferma. Por eso no puedes ver su mano sanadora, restauradora, salvadora. Y con este ejemplo de Naamán vamos a ver cómo Dios trabaja y espera ciertas actitudes de aquellos que se presentan con algún dolor en sus vidas. Él quiere ver algo en tu vida. Él quiere que tú muestres algo primero para sanar tu dolor. Y es lo que esperaba de Naamán. Muchas personas van a las iglesias para encontrar soluciones rápidas y prácticas a sus problemas. Esperan que las iglesias suplan todas sus necesidades o gran parte de ellas. Pero cuando no pasa eso, ¿qué hace la persona? Se va, se enoja, se molesta, encuentra alguna excusa para irse, porque la iglesia no suple sus necesidades, porque vino para ser servido usted a la iglesia y no para servir. Eso pasa en muchos lugares, en muchas iglesias, y no lo digo para esta iglesia. Yo tengo comunión con hartos pastores y hablamos de las iglesias y de los problemas, y es triste ver cómo la gente espera ser servida cuando el mismo Señor vino para servir y nos presenta el modelo para seguir. El creyente y el inconverso muchas veces no entienden su verdadera necesidad. Ven las ramas, ¿cierto? Y no pueden ver la raíz que hay y que es su verdadera necesidad. En Marcos 2:17, ¿cierto? Nos dijo que Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si no entiendes tu real condición delante de Cristo, si no te humillas de corazón, nunca podrás ser sanado. Muchos quieren ser sanados, muchos quieren dejar su estado actual de pecado, muchos quieren levantarse, pero no hacen nada por eso, no se humillan. Muchos quieren tener un hogar bien conformado, tener vidas sólidas, matrimonios sólidos, hijos sólidos, pero no hacen nada por eso. Y el Señor quiere que tú humilles primero, para poder bendecirte, para poder sanar eso que está enfermando tu vida y tu hogar. Nunca podrás ser sanado o limpiado del pecado que hay en ti si no dejas que la sangre de Cristo, ¿cierto?, lo haga. Si no dejas que Dios te limpie. ¿Sabes? No necesitas hacer nada más. Solo debes humillarte. No tienes que pagar nada.
No tienes que pagar ninguna, ¿cómo se llama esto que se paga por el perdón? Indulgencia. No tienes que pagar ninguna indulgencia. O hacer ninguna manda. Solamente necesitas humillarte. Y Él te salvará. Y Él va a sanar tu corazón atribulado. Él sanará las heridas. Esto es lo que realmente necesitas. Pero vamos a ver a continuación que puedes actuar de dos formas. Según actuó Naamán. Puedes actuar de dos formas. Puedes escoger dos caminos. ¿Sabes cuál? Es simple, simplecito. A mí me gustan los mensajes simple y directo. El camino de la soberbia. Fácil. Mantente igual como llegaste y te vas igual como llegaste. O el camino de la humildad. Un camino más difícil. Pero que cambia y te lleva con paz a casa. Sano y limpio. Puedes tomar esos dos caminos. Puedes salir igual como llegaste o salir declarado justo delante de los ojos de Dios. Vamos entonces al contexto y vamos aprendiendo sobre esta historia. Dice el versículo 1. Veamos este personaje. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán entonces era general de Siria, ¿cierto? Siria era una nación vecina que estaba ubicada al noreste de Israel. Y las dos naciones generalmente nunca estuvieron en paz. Muy pocas veces o 2 veces estuvieron las aguas tranquilas. En algún momento, con el rey David, Siria pagaba tributos a Israel. Y ahora Siria se encontraba, ¿cierto?, en cierta forma ¿cómo se puede decir? Acá lo tengo en las notas, se me fue la palabra. Estaba haciendo varias incursiones en Israel, ¿cierto?, tomando cautivos. Y en cierta forma, Israel ya estaba un poco sometida a Siria, subordinada a Siria. Y en estas incursiones, ¿cierto?, Naamán llevó cautiva a una muchacha que vamos a ver. Pero el primer verso nos muestra que era un personaje extraordinario en la historia bíblica. Mire, este verso está lleno de frases que describen a este hombre de buena forma. ¿Sabe? Este hombre tenía un buen carácter, era un hombre de honor, era un hombre con una gran capacidad. Aún me sorprende leer que dice que el Señor, que Jehová había dado salvación por medio de él. ¿Se fijan eso? ¿Lo había notado anteriormente? Jehová había dado salvación por medio de Naamán. No era del pueblo de Israel. Es sorprendente ver lo que estaba haciendo Jehová por medio de él. Pero ¿por qué nos sorprende? Es porque no entendemos lo que es Dios. Dios es el Dios de Israel en ese entonces. Pero no solamente el Dios de Israel, es el Dios de todo el mundo. Su trato no era solamente con Israel, sino que su trato era a nivel cósmico, a nivel mundial, porque es el Dios del universo. Es el único y verdadero Dios. Lo que él hacía o deshacía en Israel o en otras naciones pasaba y era permitido por Dios. De hecho, si usted ve los libros proféticos, usted puede ver que hubo juicios para otras naciones de ese mundo, del mundo en aquel entonces, dados por Dios. No solamente Israel fue castigada, Egipto, Siria, Babilonia, todos fueron castigados. ¿Por qué? Por el único Dios verdadero. Así que él podía y estaba presente tanto en la subida como en la caída de una nación. ¿Quién hizo subir a Nabucodonosor? ¿Quién lo prosperó? Él pensaba que él en un momento, pero se dio cuenta que Dios. Entonces Dios estaba involucrado, porque Dios se involucra con su creación. Y su creación es todo. Por eso debemos entender este texto, de lo que había hecho con Naamán. Suena raro, ¿cierto? Pero Dios lo había permitido. Entonces, ese fue el trato del Señor a este gran hombre, a este
extraordinario hombre, general, de 1000 batallas, como se dice, victorioso, era un hombre valeroso, era un hombre poderoso, pero leproso. Leproso. Hay gente muy buena, hermano mío, pero condenado por el pecado. Usted puede estudiar en Levíticos 13 sobre la lepra, ¿cierto? Y su trato, que es asociado como un juicio de Dios por el pecado. Y cómo es tratado también y cómo debe ser tratado por Israel. En este caso también por los sacerdotes. También hay distintos tipos de daños a la piel o lepra. Podemos ver también en Números 12, cuando María murmuró contra Moisés, recibió como consecuencia, como juicio, la lepra, ¿cierto? Está asociada la lepra al pecado. Es parte y una consecuencia de mi desobediencia a Dios. Es una enfermedad producida por el pecado. La relación con Dios, hermano mío, no depende de cuán bueno es usted. Depende de lo que usted cree de Dios. Eso dice Efesios 2, 8 al 10. La palabra hebrea para leproso se refiere a cualquier enfermedad grave de la piel. En el Antiguo Testamento había una variedad amplia de enfermedades clasificadas como lepra. La de Naamán era una de las que creaba menos barreras para el intercambio social hasta ese momento. Porque habían unas fulminantes que debían ser apartados de inmediato y otras, ¿cierto? Y otras que llevaban un proceso más lento o que se podían sanar más fácilmente. Yo una vez les conté que se habían analizado el daño de la lepra, cuando lo vimos creo en la mayordomía. Y vimos, contrariamente a lo que siempre pensamos que la lepra causa daños a la piel, como la caída de la piel de las manos o el deterioro de la nariz, de los pies, de las manos, de los dedos. El gran problema de la lepra es la insensibilidad que produce a los que la tienen. ¿Se acuerdan que lo vimos una vez? Es la insensibilidad. El leproso podía estar tocando algo caliente y no sentía y se quemaba. Puede estar tocando algo hirviendo y no va a sentir dolor, pero sí se va a quemar. Puede apretarse los dedos con una puerta y no va a acusar el daño, el perjuicio. Es terrible la lepra. Y así es terrible el pecado en mi vida. Cuando éste cauteriza mi conciencia, soy insensible. No siento el daño que me estoy creando. No puedo ver el daño que está sobre mí. No puedo ver los constantes ataques que están sobre mí. Porque estoy enfermo por mi pecado. Porque no he decidido humillarme ante Jehová. Y sigo dañándome y dañándome aún más. Perdiendo y perdiendo. Y la lepra llegaba, ¿cierto?, a apartar a la persona de la nación. El pecado lleva a apartar al creyente de la iglesia. El pecado no tratado. El pecado no a cuentas con Dios. Te aleja de Dios. Te aleja de la iglesia. De su nación santa. Esto nos ayuda a comprender entonces por qué muchas veces no vemos a simple vista nuestro mal. Hemos llegado a tal punto que perdemos toda sensibilidad al escuchar a Dios y la ayuda que Él quiere brindarme. Nos creemos sanos, pero el pecado que hay en nosotros obstaculiza el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hoy es fundamental, hermano mío, que salgas limpio, que salgas en paz, que salgas declarado justo delante de Dios. Es importante, hermano mío, que si estás contaminado con algo en tu vida, que si hay heridas, que si hay llagas, que si hay cualquier cosa que está comiendo tu alma, carcomiéndola, ¿cierto?, se lo entregues a Dios y tú humilles ante Él y puedas salir sano. Cualquier brote de pecado que pueda haber en tu vida, Dios lo pueda limpiar. Es importante, hermano mío, que hoy te arrepientas ante el Señor. Tal vez tú te sientes limpio, pero lo importante es cómo me percibe Dios. ¿Estás realmente limpio ante Él? Mire lo que dice Proverbios 16. No pierdan el texto principal, ¿ya? Proverbios 16, verso 2.
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Créame que si usted busca explicaciones o justificaciones racionales a lo que usted siente o piensa de sí, las va a encontrar y se va a convencer de que está viviendo una vida justa. Pero lo importante es que dice Dios. Lo importante es cómo me ve Dios. Usted va a encontrar siempre va a encontrar motivos a lo que está sintiendo en su corazón. Siempre va a poder ver estímulos externos que que le hicieron sentir algo y va a tener razón. Pero ¿qué dice Dios? ¿Debo yo declararme justo? ¿Debo yo justificarme? ¿O debo ser justificado con la sangre de Cristo? Es importante que hoy salgas sano. Deja de vivir con el pecado y contaminando tu vida. Deja de contaminar tu hogar con la lepra que hay en ti. ¿Sabes? La lepra es terrible. Nosotros estamos viendo una serie con mi esposa del siglo XVI en España, cuando hubo una epidemia de lepra en Sevilla. Oh, contagiosa, hermano. Ver cómo lo representan esos cuerpos carcomidos, ¿cierto? Con llagas, es asqueroso. El olor que había, la suciedad que había, es terrible. Estoy viendo una serie, ¿cierto? Bien buena sobre eso. Un poco histórica incluso. Es terrible ver cómo era la lepra, porque yo nunca he visto un leproso físicamente. Pero verlo ahí representado en una serie es terrible. Así de terrible es el pecado, hermano, en nuestras vidas. Esa misma función cumple el pecado en su vida, hermano mío. Lo corrompe, lo pone putrefacto. Eso hace, hermano mío. Por eso es importante que escuches hoy y que salgas sano y limpio delante de Dios. Mire el versículo 5 al 8. Perdón, 2 al 4, perdón, me salté varios versículos. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Una muchacha, hermano mío, cautiva, prisionera, sirvienta de la esposa de Naamán, fue irónicamente la que le entregó la solución a su problema a Naamán. Le dijo que del lugar donde la había sacado, de su nación enemiga, él podía ser curado, él podía ser sanado. Dios utilizó el testimonio de una sirvienta judía para llevar al general de Siria, al mayor enemigo militar de Israel, a la fe bíblica. Dios llevó a una cautiva para llevar a un enemigo a la fe del Dios vivo, a la fe del Dios verdadero. Eso hizo esa muchacha al darle ese consejo a Naamán, al orientar a Naamán, al decirle: aquí está la salvación, aquí está la sanidad, Naamán. Esta es la manera de Dios de proveer la salvación a todos. Te colocó tal vez de forma extraña, de forma no pensada aquí. Yo pensaba cuando escribía sobre esto de aquellos padres que llegaron por sus hijos. Es algo extraño, porque los padres siempre traen la solución a los hijos, pero muchos de ustedes han llegado por sus hijos. Es algo extraño cómo Dios nos coloca en ciertos lugares. Mi hijo me mostró un camino verdadero, mi hija me mostró un camino, mi sobrina, mi nieta. Es extraño, pero Dios trabaja de las formas que Él quiere. Amén. Y de muchas formas, ¿cierto? Él trabaja.
Y constantemente Él nos está advirtiendo del mal camino en que estamos andando. A veces usa inconversos, usa eventos, palabras fortuitas fuera o dentro de la iglesia para mostrarnos la salida, para mostrarnos nuestro error. Muchas veces menospreciamos porque insistimos en buscar la voz de Dios a nuestra manera. Pero Él se acerca a nosotros como Él quiere, porque yo soy el necesitado, yo soy el enfermo, yo soy el atribulado. Para Naamán la ayuda estaba en el Dios de Israel. Para usted la ayuda está en el Dios único y verdadero, en el mismo Dios de Israel. Para usted también está esa ayuda. ¿Vas a venir a Él por su ayuda? Porque Naamán dijo, voy a ir entonces, y vamos a ver, ahora van del rey. Él fue donde es ayuda. ¿Vas a venir tú donde es ayuda? ¿Vas a venir a Dios por ayuda? Para que sane tu corazón, para que te limpie de tu pecado. Hay cosas que te afligen, ¿cierto? Hay cosas que te duelen, ¿cierto? ¿Y crees que lo mejor es guardarlo? Y que siga carcomiendo tu corazón. ¿Vas a venir entonces por la ayuda de Dios? ¿O te vas a ir igual como viniste? Mire el versículo 5 al 8. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán entonces, como leímos, comunicó esta esperanza al rey. Hay solución para mi vida, rey. Hay solución, tengo que ir a Israel. Voy a poder ser sano. Tengo que ir a Israel. Comunicó, ¿cierto?, esa solución a su rey. Y este rey, ¿cierto?, con disposición le encomendó, le envió y le ayudó, le envió con cartas para que fuese recibido directamente esa carta para el rey de Israel. Enseguida entonces emprendió su viaje, llevó consigo la carta y tomó su fortuna para el profeta por su sanidad, porque se acostumbraba, ¿cierto?, en ese entonces a pagar por algo, por su sanidad o por muchas cosas. El rey de Israel, ¿qué hizo? Se asustó, se turbó al recibir la orden de sanidad y interpretó todo como un acto destinado a provocar una confrontación bélica. Estos están buscando, si no les ayudo, estos van a buscar la pelea, van a buscar la guerra. Me están provocando, me están probando. El rey se turbó porque la misma carta no mencionaba a ningún profeta. El rey de Israel torció las palabras de esa carta y no aprovechó la oportunidad, sino que lo tomó como una provocación, ¿cierto? Lo que lo llevó a agitarse, a turbarse, y fue tan notorio y se hizo tan público que el profeta Eliseo lo supo. Le dijo, tráelo para acá, yo lo voy a ayudar. Pero ¿sabe? Hay algo extraño en este relato que nos hace pensar. Lo extraño es que el rey no se daba por aludido que había un profeta en Israel que podía sanar. Pero sí una prisionera cautiva a varios kilómetros lejos sabía que había un profeta que podía sanarle. Esa cautiva prisionera, ¿cierto?, sabía y tenía más fe que el mismo rey de Israel en Eliseo y en Dios. Y es extraño eso. Esto pasa muchas veces en nuestras vidas. Buscamos soluciones afuera, buscamos muchas soluciones, buscamos muchas cosas para calmar nuestro dolor, pero realmente son puros calmantes y no son el remedio eficaz para sanar nuestra enfermedad.
Buscas y buscas cosas, hermano mío y hermana mía, afuera de Dios. Y solamente son calmantes. Porque fuera de Dios no hay nada que realmente sane tu vida, salve tu vida y te devuelva la paz. No hay nada. No hay nada. Y eso es lo que Naamán no entendía. Él fue enviado a un profeta, no a un rey. Muchas veces nosotros vamos al rey, pero no vamos al profeta. No vamos a Dios y nos damos tantas vueltas nos tenemos que dar para llegar a la solución directa de Dios. ¿Por qué, hermano mío, te das tantas vueltas? Si la solución es tan simple como doblar tus rodillas ante Dios. No te está pidiendo nada más. No te está pidiendo que pagues nada. Solamente que dobles tus rodillas y serás sanado. Solo debes humillarte, hermano mío. Nada consigues que realmente sirva fuera de Dios. Ese rey del mundo, ese príncipe de este mundo, Satanás, solo va a traer a tu vida y a tu hogar confusión. Solo va a traer a tu vida y a tu hogar división. Solo va a traer a tu vida, Satanás, ¿sabe lo que va a traer? Caos a tu vida. ¿Por qué buscar a ese príncipe y a ese rey de este mundo si tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sigamos analizando, verso 9 al 12 quedamos, ¿cierto? ¿Cierto o no? ¿Están atentos o no? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vino Naamán con sus caballos, su carro y su misma persona y se paró enfrente de la casa de Eliseo. Ya, Eliseo, sal. Sal fuera. Un héroe de batalla estaba acostumbrado a recibir respeto, a recibir pleitesía, a recibir la honra y honor, que se humillaran y se inclinaran ante él, porque era un héroe de batalla, era un general victorioso y valeroso. Pero Eliseo no lo trató como un héroe de batalla, lo trató como una persona enferma. Por lo mismo no podía ponerse enfrente de él. Una persona enferma y común. Como hombre de honor, él esperaba un trato preferencial, ¿cierto? El bañarse en un gran río era una cosa digna para él. Pero el Jordán era algo pequeño y sucio. Eso era algo indigno para mí, para un hombre como yo, decía Naamán, de su jerarquía. Era algo indigno. Se dio cuenta de que todo su poder, toda su autoridad no le servían para controlar su liberación de la enfermedad. No le servían para nada. Todo su dinero no le servía para nada. Todo su renombre no le servía para nada. Todas sus otras victorias no le servían para nada. Tal vez él esperaba algún tipo de magia o de, no sé, de exorcismo que hiciese Eliseo, que dijese abacadabra y la lepra se saliera. Eso esperaba él. Un acto sobrenatural. Un acto digno de él y de su sanidad. Esperaba muchas cosas. Tal vez tú esperas muchas cosas también. Así somos muchas veces, ¿cierto? Él esperaba tantas cosas que eso le llevó a sentirse ofendido. Y eso lo llevó a argumentar lo que tenía él en el mundo. Lo que tenía él, como sus ríos, como su ciudad, como sus riquezas. Yo tengo esto y este hombre, que socialmente era más indigno que Naamán. Porque créame que los profetas, a pesar de que para nosotros son algo importante y relevante, para ellos no lo eran.
Así somos nosotros muchas veces. Antes de humillarnos empezamos a mirar lo que Dios nos pide con molestia. Y empezamos a ver lo que tenemos y poseemos como mejor de lo que Dios nos ofrece. Eso siempre será así, hermano mío. Satanás siempre va a tratar de deslumbrarte con lo que te puede dar o con lo que tienes. Siempre te dará de susurrar a tu oído, pero mira, tú tienes esto. Tú eres esto. Tú eres tan perfecto, perfecta. Tú eres tan bonito, bonita. Tú eres tan bueno. Tú te mereces esto. ¿No te ha dicho eso al oído Satanás? Tú mereces vivir así. Siempre nos va a deslumbrar por ese camino que es tan lindo, pero que nos lleva a la muerte. Cuando estamos enfermos nos pasa lo mismo. Queremos sanarnos, pero sin ir al doctor. ¿Cierto? Queremos sanarnos, pero no queremos tomar remedio. No, si, mira, voy a ir a dormir, voy a tomar una limonada y listo, voy a estar tiquitaca más rato. Y ahí está en la cama ardiendo con la fiebre. Queremos sanarnos, pero sin tomar un tratamiento. Sin seguir las recomendaciones médicas. Queremos que por arte de magia Dios haga algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios debería? Si Dios no ve en ti el carácter adecuado para sanarte. Él quiere ver humildad. Él quiere que te humilles ante Él. Pero si tú no lo haces y te crees sano, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a morirte con tu orgullo. Vas a morirte con tu enfermedad. Porque Naamán iba a morir tarde o temprano con su enfermedad. ¿Tú quieres morirte con tu enfermedad? ¿Quieres morirte con eso que está ahí en tu corazón? ¿Realmente? ¿De esa forma quieres ser recordado? ¿De esa forma quieres llegar a la presencia de Dios? ¿Con tu pecado? Que se diga, tal persona era gentil, era amoroso, pero... punto suspensivo. Tal hermano era generoso, afortunado, pero... punto suspensivo. ¿Eso quiere que se diga de ti? Porque así era Naamán. Era encachado, pero leproso. Sigue encachado y encachada en este mundo, pero estás leproso. Estás enfermo con el pecado. Si Dios te dice, ven, en mí hay salvación, en mí hay perdón de pecados, ¿por qué no te levantas y te dejas ser limpiado por Dios? ¿Qué tan difícil puede ser eso? ¿Acaso no quieres ser sanado? ¿Acaso no quieres ser sanado, hermano mío? ¿No quieres ser sanado? ¿Realmente no quieres ser sanado y quieres seguir atribulado, afligido, herido? ¿Quieres seguir así, enfermo con el pecado? Si no quieres, entonces hoy, libérate de eso y humíllate ante el Señor. Y vete a casa en paz, justificado por Cristo. ¿Pero sabes lo que te lo impide? ¿Sabes lo que realmente te lo va a impedir si es que no lo haces? Escúchame bien. ¿Sabes lo que realmente te lo va a impedir? Lo mismo que le impidió a Naamán. Su orgullo. Hay dos cosas que casi le impiden devolverse a casa sano. Primero que todo fue su orgullo. Naamán, como dijimos, era importante. Y que este profeta inferior, cierto, en lo social, no se dignara a presentarse. Más encima le mandó un criado a que le hablase. Le hirió. Pero ¿sabe? No le hirió sus heridas. Le hirió su autoestima. Le hirió su orgullo. No le puso más heridas en su lepra, sino que le hirió su orgullo. Proverbios 11:2, ¿qué nos dice? Mire. Proverbios 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Él llegó con un corazón soberbio, por consecuencia sintió la ofensa, sintió la deshonra. Dani. Muchas veces nosotros vamos de esta forma a Dios, con soberbia. Pero con Dios no es así, hermano mío.
Debes humillarte ante Dios para que Él te exalte, para que Él te levante, para que Él te coloque en el lugar de honra. No es así. No es que en tú creas ser, no es que en tú te sientas ser o que te crees el cuento de ser. Con Dios el que se humilla será exaltado. El soberbio no lo va a hacer. Debes humillarte ante Dios para que seas sano. El orgullo lo único que hace es separarte cada día más de Dios y destruir tu vida. Mira, si te fijas, ese orgullo que él sintió no le quitó la enfermedad a Naamán, ¿cierto? Seguía enfermo. Se estaba devolviendo enfermo. Entonces la solución no era ir a Israel. Yo llegué a Israel, me voy a sanar. No. La solución no era que el profeta me dijese algo. No. Porque seguía enfermo. ¿Cierto? Orgulloso, pero enfermo. Así sigues tú con tu orgullo. Enfermo. Enferma. ¿Qué es lo otro que experimentó Naamán? Y que el texto lo dice. Experimentó enojo. ¿Cierto? Naamán experimentó rabia, enojo, molestia. No le gustaron las instrucciones y el trato dado a su persona. Se fue enfurecido debido a que la cura de su enfermedad parecía demasiado simple y denigrante. Miren lo que dice Eclesiastés 7, verso 9. Eclesiastés 7, verso 9. Eclesiastés 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Naamán, no te apresures. Y él se dio cuenta que se apresuró. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Él se apresuró a enojarse, tomando rápidamente una decisión de irse. Me voy. Démonos media vuelta y nos vamos. Y este es el camino que mencionamos al principio, el camino de la soberbia. Del pecado que me impulsa a actuar neciamente y a apartarme de Dios. Siguiendo con lo que me contamina y enferma mi vida. Nuestra naturaleza generalmente rechaza la corrección de Dios, rechaza las palabras de Dios. Nos enojamos con lo que se nos dice, porque no se nos gusta que se nos confronte con nuestro pecado. El creyente cada vez menos quiere escuchar la palabra pecado. ¿Y por qué este pastor me viene y me trata de pecador? ¿Y por qué todo es pecado? Porque todo es pecado. Toda desobediencia es pecado. Todo acto en contra de Dios es pecado. Y necesitas ponerte a cuentas con Dios. ¿Qué se cree este profeta? Dijo Naamán. Nos ofendemos fácilmente. Y demos gracias a Dios que Él nos ofende fácilmente con nosotros. Porque usted sí se ofende fácilmente cuando alguien le dice algo. Pero ¿cuántas ofensas usted le hace a Dios? Y si Él respondiera de la misma forma que usted responde. Ay, ay, ay. Así reacciona el creyente o la gente de hoy en día. Se les confronta con su pecado y fácilmente se enojan, se ofenden. Y menos mal que Dios, como dije, no es así. Dice el Éxodo 34:6, es que Él es tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Gracias a Dios que Él no es como yo. Porque yo soy enojón. Me falta la misericordia. Me ofendo. Gracias a Dios que Él no es como yo. Y le voy a pedir que yo sea como Él. Ese debe ser el carácter del creyente. Eso nos da más oportunidades que la que nosotros, ¿cierto?, damos a otros. Dios siempre nos da más oportunidades. Eso le dio una oportunidad a Naamán. La misericordia de Dios nos da oportunidades a nosotros. La misericordia de Dios le dio una oportunidad más a Naamán para poder ser sanado a pesar del mal carácter que él presentó, porque era un orgulloso y enojón. Pero la misericordia de Dios le dio una oportunidad. Lo que Naamán tuvo que hacer para limpiarse de su lepra es similar a lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro pecado sea limpiado. Aceptar con humildad la misericordia de Dios. No permita que su reacción ante el camino de la fe le evite curarse de lo que más necesita. Mire, sigamos leyendo el verso 13 al 18.
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Perdón, es pregunta. Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Naamán entonces escuchó la voz de sus criados. Qué buenos criados tenía Naamán, que le orientaban, ¿cierto?, hacia lo correcto. Escuchó sus buenos consejos, hizo lo que se le ordenó y se curó, ¿cierto? Tuvo que humillarse y obedecer los mandatos de Eliseo para poder ser sanado. Si bien las aguas no eran las milagrosas, ¿cierto? Cuando viajar la gente va al Jordán y saca agüita porque piensa que es milagrosa. Pero que agua del Jordán, no. Las aguas no eran las milagrosas, sino que eran el medio por el cual iba a ocurrir el milagro, que venía y provenía de Dios. Lo que él debía hacer entonces, y lo que Dios debía ver, era humildad en Naamán. Que se humillara y dejara esa coraza del gran hombre y se inclinara ante el gran Dios. Humíllate, hermano mío, humíllate, hermana, y deja esa coraza que te aleja de Dios, porque Él es grande y yo soy pequeño y tú eres pequeña. Pero cuando te humillas, Él te exalta, Él te enaltece y Él te hace grande. Fíjate en el orden, hermano mío, no te equivoques. Debemos creer que su camino, ¿cierto?, es mejor que el nuestro, porque la obediencia a Dios comienza cuando hay humildad. Antes no obedezco a Dios. Cuando yo creo que el camino de Dios es mejor que el mío, yo obedezco a Dios. Y ahí está la humildad involucrada. Quizá no entendamos su manera de trabajar, pero al obedecerlo humildemente, vamos a recibir sus bendiciones, vamos a ser sanados, vamos a ser libres, vamos a tener paz. Las heridas se van a borrar, se van a sanar y se van a curar. Mi corazón va a estar en sus manos, firme, no frágil como está ahora, porque me humillé. Entienda el orden. No va a venir como arte de magia la sanidad a su vida. Tienes que humillarte. La solución a tus problemas no va a venir como arte de magia. Tienes que humillarte. Entiéndelo. Naamán decidió ir por el camino de la humildad, ¿cierto? Y salió limpio del Jordán. Ahora sí podía estar enfrente del profeta. ¿Se fija? Que ahora sí el profeta lo recibió. Porque ahora sí podía estar limpio. Porque ahora estaba limpio, perdón. Y ahora sí podía estar enfrente. Cuando estás limpio puedes estar enfrente de Dios sin mayor problema. Puedes ir a Él en oración, de la forma que seas, porque tienes plena comunión con Él. No hay nada que los divida, no hay nada que los obstaculice. Y vas a poder ver la mano de Dios obrando con libertad en ti. Ahora pudo estar enfrente, ¿cierto? Y pudo comenzar su servicio a Dios. La mayoría busca sanar el cuerpo, pero Dios sana el alma. Lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que Dios realmente sabe que necesitas. Lo que tú necesitas, ¿sabe lo que es? Es perdón. Tú necesitas ser perdonado, hermano mío. Tú necesitas paz. Tú necesitas
vida. ¿Qué dice Juan 5:24? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que consiguió Naamán. Vida. Él podía vivir ahora. Y él podía vivir para Dios. Fuera donde fuera, él podía vivir para Dios. Estuviese donde estuviese. Trabajase para quien trabajase. Él vivía para Dios y servía a Dios. Y adoraba a Dios. Cuando te humillas, tú consigues vida. Así volvió a casa. ¿Cierto? Así volvió a casa. ¿Cómo vas a volver tú? Realmente, hermano mío. No son frases clichés, sinceramente. Son frases que realmente tienen un peso. ¿Cómo vas a volver a tu casa? ¿Cómo vas a volver a casa? ¿Con el mismo pecado que te está enfermando y angustiando? ¿O libre, sano y en paz? Tenemos dos caminos, uno más largo, ¿cierto? Y humillante, pero con buenos resultados, y uno más corto y que no cambia nada en mi estado. Y sigo enfermo. De hecho, lo empeora. ¿Por qué no reconoces lo que es obvio delante de Dios? ¿Por qué no escuchas los constantes avisos que te ha mandado? ¿Sabes? La gente trataba de ocultar la lepra, pero la lepra llegaba a tal punto que ya no se podía ocultar. Ya era evidente. El pecado llega a tal punto en que siempre va a salir a la luz. Y no lo puedes ocultar. ¿Por qué no reconoces lo que es obvio delante de Dios? ¿Por qué no escuchas los constantes avisos que Él te está dando? Y lo haces ahora que estás a tiempo. ¿Por qué no después? Porque después no sabes lo que vendrá si sigues en el camino de la soberbia. La sirvienta impulsó a Naamán a Dios. El profeta le impulsó a Dios. Los criados le impulsaron a Dios, a Naamán. ¿Cuánta gente te ha impulsado a hacer lo correcto? Y tú no has querido escuchar. Y has sido soberbio ante sus llamados. ¿Cuánto más necesitas? Porque sabe, a veces los avisos acaban. Dios nos llama de muchas maneras para darnos lo que necesitamos. Pero muchas veces no lo atendemos como merece. ¿Por qué no te humillas para que Dios te limpie y te levante renovado? ¿Por qué no te humillas, hermano mío? El camino de la soberbia, el camino del no arrepentimiento es el peor camino que puedes escoger. El camino de la obstinación, de la terquedad es el peor camino que puedes escoger. ¿Sabe que en Lucas 18, 9 al 14 nos presenta una parábola, una historia bien linda del fariseo y el publicano? Y dice que uno descendió a casa justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque el que descendió a casa justificado fue el que se humilló. ¿Quieres descender a casa justificado? ¿Humillado? Tienes que humillarte, perdón. Tienes que humillarte. El fariseo volvió a casa tal cual como llegó a orar, con su soberbia, con su enfermedad en su pecado, en su vida y en su cuerpo. El publicano descendió a casa justificado. Y ¿sabes? Fue exaltado. Aquel Dios que merece ser glorificado, aquel Dios que merece ser exaltado, ¿sabes lo que hace cuando te humilla? Él te exalta.